Con su fichaje por Andretti, Colapinto no solo rompió el mercado, también enterró en silencio el modelo de pilotos obedientes creado por figuras como Briatore. Estamos ante el fin del viejo imperio del paddock europeo. El paddock internacional todavía está en estado de conmoción. Nadie lo vio venir. Tras semanas de especulaciones, silencios estratégicos y un mar de rumores que iban desde su continuidad en Alpine hasta un supuesto retiro anticipado, Franco Colapinto finalmente rompió el silencio y lo hizo de la forma más inesperada posible. Con una conferencia exclusiva organizada en París, el piloto argentino confirmó lo que muchos consideraban impensado. A partir de la temporada 2026, Colapinto formará parte de una estructura completamente nueva, revolucionando por completo el mercado de fichajes y dejando a todos los equipos establecidos al borde del desconcierto. La elección de su destino ha provocado reacciones dispares entre fanáticos, analistas y figuras históricas del automovilismo, porque no solo representa un giro profesional, sino un mensaje directo a quienes intentaron silenciarlo tras el escándalo de Barcelona. El anuncio fue transmitido en vivo a través de múltiples plataformas y, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia mundial. Acompañado por un equipo de asesores jurídicos y con un lenguaje medido pero firme, Colapinto reveló que se unirá a la estructura que está conformando Andretti Global, organización que ha estado negociando durante meses su ingreso formal a la máxima categoría con el respaldo de General Motors. Esta alianza, que combina la tradición estadounidense con la innovación tecnológica de una de las automotrices más grandes del mundo, ha generado una ola de interés y tensión entre las escuderías europeas, muchas de las cuales intentaron frenar su incorporación alegando problemas logísticos y deportivos. Lo más impactante no fue solo el nombre del equipo, sino los motivos que Colapinto compartió para tomar esta decisión. No se trata únicamente de cambiar de escudería, se trata de cambiar la manera en que se construyen los proyectos. Quiero ser parte de algo que no se rige por favores, sino por resultados y valores. Mi objetivo es competir, sí, pero también dejar una huella que vaya más allá de las pistas, declaró ante una audiencia atónita. La frase, contundente y cargada de significado, fue interpretada como un dardo envenenado contra Alpine y especialmente contra la figura de Flavio Briatore, cuya influencia ha sido duramente cuestionada en los últimos meses luego de la polémica por el supuesto sabotaje al monoplaza del argentino en Barcelona. El respaldo institucional que recibió Colapinto para concretar esta jugada también fue clave. Según fuentes del entorno de Andretti, la decisión de incorporar al piloto argentino no fue una cuestión mediática ni una apuesta de marketing, sino una estrategia deportiva sólida basada en simulaciones y datos de rendimiento. Franco es uno de los pocos talentos que ha demostrado consistencia, adaptabilidad y carácter. No buscamos una figura decorativa, buscamos un líder, habría dicho el propio Michael Andretti en una reunión privada con ejecutivos de General Motors. Mientras tanto, desde la Federación Internacional del Automovilismo se mantienen cautos, pero conscientes del peso simbólico que este anuncio conlleva. El fichaje de Colapinto por un equipo que aún no ha debutado oficialmente, pero que ya está presionando por una transformación profunda del modelo de acceso a la categoría, podría marcar el comienzo de una nueva era. Ya no se trata únicamente de qué tan rápido es un piloto, sino de qué tan dispuesto está a enfrentarse a las estructuras que históricamente concentraron el poder en manos de unos pocos. La decisión de Colapinto no puede entenderse en un vacío. Para comprender la magnitud de su movimiento hacia Andretti Global, es necesario retroceder y observar el contexto en el que se produjo. Durante los últimos años, la figura del piloto argentino fue creciendo de manera constante dentro del entorno de la Fórmula 1. Desde su paso por las categorías formativas, donde destacó por su capacidad técnica, hasta su llegada a la órbita de Alpine, Colapinto fue consolidando una reputación de disciplina, inteligencia y compromiso. Pero ese mismo crecimiento lo convirtió también en un blanco de tensiones internas, especialmente cuando comenzaron a circular versiones sobre favoritismos, interferencias técnicas y decisiones cuestionables dentro del equipo francés. El punto de quiebre se dio en Barcelona, cuando múltiples voces señalaron irregularidades en el rendimiento de su monoplaza, una situación que el propio Colapinto denunció con valentía, desafiando el silencio impuesto por la jerarquía de la escudería. En ese escenario, su vínculo con Andretti no surgió como un simple refugio, sino como una convergencia de intereses que se venía gestando en las sombras. Michael Andretti llevaba años intentando ingresar a la categoría con un equipo propio, pero la resistencia de varias escuderías tradicionales, incluyendo Mercedes, Ferrari y Red Bull, había bloqueado su acceso alegando falta de espacio en la parrilla y temores por la distribución de ingresos. Sin embargo, en 2023, la alianza entre Andretti y General Motors dio un giro determinante al contar con el respaldo de la marca Cadillac, lo que transformó la propuesta en un proyecto de escala global. Fue entonces cuando comenzaron los contactos con Colapinto. Según revelaron medios especializados como Motorsport y The Race, los primeros encuentros entre ambas partes se dieron en secreto en eventos ajenos al calendario oficial de la Fórmula 1, aprovechando la discreción de los entornos privados.
Lo que convenció a Colapinto no fue solamente la proyección técnica del proyecto, sino la filosofía detrás de la estructura. A diferencia de otras escuderías que funcionan como prolongaciones de intereses políticos o empresariales, Andretti propuso un modelo basado en la meritocracia, la transparencia y la innovación. No vamos a replicar lo que ya existe, vamos a construir algo que lo supere, afirmó en su momento el director técnico del equipo, Guillermo Errington, ex ingeniero de diseño de la NASCAR y consultor en sistemas híbridos para la industria aeroespacial. Esta visión moderna y disruptiva fue clave para seducir al piloto argentino, quien buscaba no solo un cambio de colores, sino un entorno donde pudiera desplegar su potencial sin condicionamientos. Pero el anuncio también tiene implicancias políticas. Al elegir a Andretti, Colapinto se posiciona en un campo de batalla que no es únicamente deportivo. Está desafiando, de manera directa, a la vieja guardia de la Fórmula 1, representada por figuras como Flavio Briatore, cuya influencia ha sido central en las decisiones que afectaron negativamente su desempeño dentro de Alpine. El hecho de que Colapinto no esperara a fin de año para comunicar su salida, y que lo hiciera públicamente sin esperar una aprobación institucional, marca una ruptura histórica con las normas tácitas del paddock. El mensaje es claro, los pilotos ya no están dispuestos a ser peones dentro de juegos de poder que comprometen su integridad profesional. Desde el entorno de Briatore no tardaron en llegar reacciones. Aunque el empresario italiano evitó dar declaraciones directas, allegados a su círculo filtraron a medios afines que Colapinto está dejando pasar una oportunidad de oro, y que apostar por un equipo que ni siquiera ha debutado es una jugada arriesgada e inmadura. Sin embargo, esas mismas palabras revelan el temor que ha comenzado a instalarse entre los actores tradicionales del sistema. Por primera vez en años, un piloto joven, sin apellido histórico ni respaldo multimillonario, está cambiando las reglas del juego con una decisión audaz que pone a toda la estructura de la categoría en estado de revisión. Y si hay algo que ha quedado claro tras este anuncio es que ya nada será igual. La llegada de Andretti Global a la Fórmula 1, con Colapinto como su primer piloto confirmado, reconfigura por completo el equilibrio de poder. No solo porque suma una nueva bandera al campeonato, sino porque pone sobre la mesa un modelo diferente de hacer automovilismo, menos centrado en las estrategias de oficina y más enfocado en el desarrollo humano y técnico de los talentos. En ese sentido, el argentino no solo ha encontrado un nuevo equipo, ha encontrado una nueva forma de entender el deporte. La decisión de Colapinto ha abierto un abanico de consecuencias que todavía se están analizando en los despachos de las principales escuderías. Porque si bien el fichaje del argentino por Andretti Global parece, a primera vista, una jugada individual, en realidad está alterando el equilibrio de fuerzas dentro del ecosistema de la Fórmula 1. El hecho de que un piloto con proyección a largo plazo, con respaldo de patrocinadores sólidos y con una relación tensa pero activa dentro del entorno de Alpine, haya optado por bajarse de un proyecto establecido para sumarse a una estructura debutante, representa una señal clara de descontento y pérdida de confianza en los modelos tradicionales de gestión deportiva. Los informes filtrados en las últimas horas confirman que Colapinto venía analizando esta opción desde el primer trimestre del año, especialmente después de las tensiones internas que se generaron por el manejo de la parte técnica de su monoplaza. Según documentos técnicos que fueron examinados por expertos de Automotor Sport, el auto del argentino presentó configuraciones de suspensión activas distintas a las previstas en el simulador durante las últimas sesiones de puesta a punto en las instalaciones de Alpine, lo que generó un comportamiento impredecible en pista. Aunque desde el equipo francés se habló de ajustes menores y consensuados, Colapinto no fue informado previamente de estos cambios, lo que generó un fuerte cortocircuito con el departamento técnico liderado por Matt Harman. Fue ese punto, aparentemente menor, el que habría sellado el quiebre definitivo. A partir de allí, Colapinto y su entorno decidieron explorar posibilidades fuera del proyecto francés. Y allí apareció Andretti con una propuesta clara: construir un equipo desde cero, con un piloto líder en torno al cual se pueda diseñar el proyecto deportivo. No se trata de ser el segundo de nadie, ni de encajar en una estructura predefinida, sino de participar activamente en el proceso de diseño del monoplaza, en las decisiones de contratación del personal técnico, en las estrategias de desarrollo del simulador y hasta en la elección de la sede operativa. La implicancia de ese nivel de participación es enorme. Por primera vez en décadas, un piloto joven será parte integral de la génesis de un equipo de Fórmula 1, con acceso a decisiones estructurales y estratégicas. En ese sentido, Colapinto se asemeja a figuras históricas como Ayrton Senna en sus primeros días en Lotus o Michael Schumacher cuando firmó con Ferrari a mediados de los 90, y exigió reestructurar completamente la escudería para adaptarla a su visión. La diferencia, claro, es que Colapinto lo hace desde una posición de riesgo, sin títulos todavía en la categoría, pero con una convicción que ha comenzado a generar admiración incluso entre sus críticos.
Otro punto que no puede pasarse por alto es el respaldo financiero que ha permitido esta operación. Aunque Andretti no ha revelado aún la totalidad de sus patrocinadores, se sabe que hay al menos 3 compañías multinacionales involucradas, entre ellas una firma vinculada a tecnología de inteligencia artificial aplicada a la movilidad, con sede en California, que estaría interesada en utilizar la plataforma de la Fórmula 1 para desarrollar soluciones en tiempo real para vehículos autónomos. Este vínculo entre innovación tecnológica y deporte de alto rendimiento es otro de los atractivos que sedujeron a Colapinto, quien ha demostrado un interés particular en el desarrollo técnico, incluso participando de programas educativos y colaboraciones con universidades. Pero, más allá de lo económico, el factor emocional también fue determinante. La experiencia vivida en Alpine, marcada por sospechas, falta de comunicación y un entorno hostil, generó en Colapinto la necesidad de comenzar de nuevo en un lugar donde no tuviera que defenderse constantemente de decisiones ajenas a su control. Y fue ahí donde Andretti le ofreció algo más valioso que un contrato millonario: confianza. La posibilidad de volver a sentirse parte de un equipo en lugar de una pieza descartable fue clave para tomar una decisión tan arriesgada como disruptiva. Las redes sociales han explotado con la noticia. Mientras fanáticos de Latinoamérica celebran con orgullo este salto cualitativo, muchos usuarios europeos cuestionan la decisión y la califican de imprudente. Sin embargo, entre los analistas más veteranos, como el reconocido periodista británico Joe Saward, la movida ha sido vista como el golpe más audaz de esta década. Y es que no se trata solamente del presente de Colapinto, sino de lo que simboliza: un piloto que decide escribir sus propias reglas en un deporte donde el poder casi siempre ha estado concentrado en manos ajenas. Mientras el anuncio de Colapinto sigue generando olas de impacto en todo el paddock, en paralelo se va conformando un fenómeno mucho más profundo que trasciende la figura del piloto argentino: la consolidación de una nueva generación de deportistas que no solo compiten en la pista, sino que también exigen protagonismo en las estructuras de poder. Colapinto no es un caso aislado, pero sí es el primero que ha tomado una decisión de este calibre con un nivel de exposición tan alto. En ese sentido, su vínculo con Andretti no solo marca un punto de inflexión en su carrera personal, sino que redefine lo que significa ser piloto en la Fórmula 1 contemporánea. El nuevo rol que asumirá Colapinto dentro de la estructura de Andretti Global va mucho más allá del tradicional contrato de piloto titular. Según trascendió, formará parte del consejo de desarrollo del equipo, junto a figuras clave del área técnica como Eric Warren y la asesora en innovación y rendimiento cibernético del grupo General Motors, Lynn Powell. Su tarea no se limitará a dar feedback del monoplaza en pista, sino también a intervenir en las etapas iniciales del diseño de las soluciones aerodinámicas, el trabajo con simuladores dinámicos de nueva generación y la validación de softwares de predicción de comportamiento en condiciones extremas. Este enfoque integral de participación convierte a Colapinto en una suerte de piloto arquitecto, un perfil que hasta ahora había sido reservado solo para figuras consagradas y con décadas de experiencia en la categoría. Además, se ha confirmado que Colapinto participará activamente en la formación del segundo piloto del equipo. Aunque todavía no hay un nombre oficial, se especula con que podría tratarse de un joven talento norteamericano proveniente de la IndyCar o del programa Junior de Cadillac Racing. La idea, según fuentes cercanas al entorno de Michael Andretti, es conformar una dupla con fuerte identidad americana-latinoamericana, una estrategia que apunta a consolidar el proyecto no solo desde lo técnico, sino también desde lo comercial y lo simbólico. Para Colapinto, esto implica una enorme responsabilidad, ya que su papel como mentor y figura referencial del equipo será central durante los primeros años de vida de la escudería. El impacto en Alpine ha sido inmediato. Aunque desde la escudería francesa han evitado hacer declaraciones directas sobre el anuncio, se filtró que la dirección deportiva ya ha comenzado a buscar un reemplazo de urgencia para ocupar el lugar que dejará vacante Colapinto al finalizar la temporada. Sin embargo, lo más significativo es el vacío de liderazgo que quedará en el proyecto. Durante los últimos meses, Colapinto había asumido de facto el rol de referente interno, especialmente después de las inconsistencias técnicas y las tensiones entre Gasly y Jack Doohan, que no lograron consolidar una relación estable ni aportar resultados consistentes. La salida del argentino deja a Alpine sin una figura que funcione como nexo entre el equipo técnico y la pista, algo que muchos dentro del paddock consideran insostenible en un contexto donde los resultados no han acompañado. Por otro lado, la figura de Flavio Briatore queda aún más deteriorada. El italiano, cuya influencia en Alpine venía siendo objeto de críticas desde su regreso al entorno de la Fórmula 1, es señalado por numerosos medios como uno de los responsables de la ruptura con Colapinto. Su estilo autoritario, su intervención directa en decisiones técnicas sin consulta previa, y su desprecio por la opinión de los pilotos jóvenes han generado una atmósfera tóxica que terminó empujando al argentino a buscar nuevos horizontes. Aunque Briatore intentó minimizar el episodio argumentando que los pilotos van y vienen, pero las estructuras quedan.
Lo cierto es que este caso ha encendido una alarma incluso dentro del seno de la Federación Internacional del Automóvil, que observa con preocupación el deterioro institucional de algunas escuderías. Pero si hay algo que ha llamado la atención es el respaldo que Colapinto ha recibido de voces influyentes dentro del deporte. Lewis Hamilton, por ejemplo, expresó públicamente su apoyo al argentino durante una entrevista concedida a la cadena británica Sky Sports. Franco está haciendo lo que muchos no se animan, salir del molde. Y eso es exactamente lo que necesitamos si queremos que este deporte evolucione, afirmó el 7 veces campeón del mundo. Declaraciones como estas demuestran que la decisión de Colapinto no ha sido vista únicamente como un riesgo, sino también como un acto de valentía en una disciplina donde la sumisión muchas veces se disfraza de profesionalismo. Este nuevo capítulo en la historia de Colapinto no solo lo posiciona como una de las figuras más interesantes del presente, sino que lo proyecta como un referente del futuro. En un mundo cada vez más dominado por los algoritmos, los datos y las estructuras corporativas, su decisión de apostar por un modelo alternativo basado en la transparencia, la CEO-creación y la autonomía personal marca un antes y un después. Y si bien el camino que tiene por delante no estará libre de obstáculos, una cosa está clara: el argentino ya dejó de ser una promesa. Ahora es un símbolo de cambio. Lo que está haciendo Colapinto no solo es histórico desde el punto de vista deportivo, sino también político. En un entorno como el de la Fórmula 1, donde los intereses de las grandes corporaciones, los fabricantes y los conglomerados de medios muchas veces condicionan el destino de los pilotos, su decisión de unirse a una estructura nueva y asumir un rol de liderazgo real dentro del proyecto representa una forma de insubordinación calculada. Y eso ha generado reacciones que van desde la admiración absoluta hasta la crítica feroz. Porque no se trata únicamente de un cambio de equipo. Lo que Colapinto ha hecho, en la práctica, es desafiar el statu quo del automovilismo internacional, plantándose frente a estructuras que históricamente han minimizado o incluso castigado este tipo de rebeldía. Lo más impresionante es cómo este movimiento se viene gestando con absoluta discreción. Mientras en público todo parecía estar bajo control, con declaraciones protocolares y compromisos asumidos, en privado se estaba armando una de las jugadas más sofisticadas del automovilismo moderno. Según confirmaron fuentes vinculadas al entorno de Andretti, las negociaciones comenzaron formalmente a fines del mes de marzo, después del conflicto interno entre Colapinto y un grupo de ingenieros de Alpine, encabezado por un técnico que trabajó previamente en la escudería Renault. En ese momento, el argentino ya había perdido la confianza en el sistema interno del equipo francés, no por los resultados deportivos en sí, sino por la sensación constante de sabotaje, manipulación y falta de autonomía. Fue entonces cuando el equipo legal que representa al piloto, junto a su manager, comenzó a establecer contacto directo con Michael Andretti, quien ya contaba con el respaldo estructural de General Motors para su entrada oficial en la categoría. Lo que ofrecieron desde el entorno de Colapinto no fue solamente talento, sino visión estratégica. Le presentaron a Andretti un dossier técnico en el que el piloto detallaba cómo debía construirse una estructura competitiva desde cero, con referencias a modelos exitosos como el de Red Bull en sus comienzos, pero también con advertencias sobre lo que no debía repetirse, como el exceso de dependencia en figuras únicas o el desgaste prematuro de talentos jóvenes por falta de contención interna. Ese documento, que hoy es considerado una especie de manifiesto interno dentro del nuevo equipo, fue lo que terminó por sellar el acuerdo. Por eso, no se puede hablar de este fichaje como un simple cambio de camiseta. Es un rediseño completo del rol del piloto dentro de la Fórmula 1. Hasta ahora, los corredores eran tratados, en la mayoría de los casos, como piezas intercambiables, ejecutores eficientes que debían adaptarse a las estructuras y callar ante las decisiones impuestas desde arriba. Lo que propone Colapinto, con su incorporación a Andretti, es un nuevo contrato simbólico, el piloto como socio, como constructor activo del proyecto, como voz con poder de veto. Y esa propuesta, naturalmente, ha puesto incómodos a muchos dentro del paddock, especialmente a quienes entienden la disciplina como un juego de jerarquías rígidas. Una de las reacciones más visibles fue la de Flavio Briatore. Fuentes del diario La Repubblica aseguran que el italiano estalló de furia tras enterarse del anuncio oficial. Según ese reporte, Briatore habría calificado la decisión de Colapinto como una traición infantil y amenazó con vetarlo de futuras oportunidades dentro del ecosistema de la FIA. Pero el daño ya está hecho. La influencia de Briatore, aunque aún importante, ya no es la misma que en sus años dorados. Y la percepción de su figura entre los nuevos dirigentes del automovilismo ha cambiado drásticamente tras sus enfrentamientos públicos con figuras emergentes y su insistencia en aplicar una lógica autoritaria que se encuentra en retroceso en muchas disciplinas. De hecho, varias voces dentro del entorno de Liberty Media, la empresa propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1, ven con buenos ojos la llegada de una figura como Colapinto a un equipo nuevo, no solo por lo que representa en términos de competitividad, sino también por su valor narrativo.
Para una organización que busca renovar su audiencia, conquistar mercados como el latinoamericano y construir historias que conecten emocionalmente con el público joven, tener a un piloto como Colapinto liderando una nueva escudería es oro puro. No es casualidad que, a pocas horas del anuncio, el perfil oficial de Andretti en redes sociales superara el 1.000.000 de seguidores, un hito inédito para un equipo que ni siquiera ha debutado en la pista. Además, hay un componente geopolítico que no puede ignorarse. La entrada de Andretti a la Fórmula 1, con el respaldo de General Motors y ahora con Colapinto como figura central, representa también un desafío al dominio histórico de las escuderías europeas. Es la consolidación de un nuevo polo de poder en el deporte, uno que combina la ingeniería norteamericana con el talento latinoamericano, y que promete reconfigurar no solo la grilla, sino la manera en que se concibe el espectáculo automovilístico. En ese marco, Colapinto deja de ser solo un piloto argentino para convertirse en una figura global con proyección política dentro del deporte. Lo que suceda a partir de ahora con su carrera será observado con lupa por todos los actores del sistema. Porque si esta apuesta resulta exitosa, marcará un antes y un después en la historia de la Fórmula 1. Y si fracasa, también dejará huellas. Pero lo cierto es que Colapinto ya ha ganado algo que muchos nunca logran: la capacidad de tomar sus propias decisiones y de escribir su propia historia, sin pedir permiso. El anuncio de Colapinto como piloto principal del nuevo equipo de Andretti para el año 2026 no solo estremeció a los sectores tradicionales de la Fórmula 1, sino que también alteró el tablero político y empresarial dentro del propio ecosistema del deporte. En los días posteriores al anuncio, comenzaron a surgir filtraciones desde distintas fuentes dentro del paddock que revelan hasta qué punto esta jugada fue meticulosamente diseñada para dejar fuera de juego a varias figuras de poder. Entre los más afectados se encuentra, sin lugar a dudas, Flavio Briatore, quien durante meses había intentado condicionar el futuro del piloto argentino, utilizando tanto su influencia en Alpine como sus vínculos personales dentro de la cúpula de la Federación Internacional del Automóvil. Según reportes publicados por el medio británico Race Fans y confirmados por periodistas como Joe Saward, Briatore habría negociado a espaldas de Colapinto para forzar su salida del equipo francés, creyendo que podría colocarlo luego en una escudería satélite bajo su control. Sin embargo, lo que no esperaba era que el argentino ya estuviera en conversaciones avanzadas con Michael Andretti, sobre todo, con ejecutivos de General Motors, quienes desde principios de este año vienen elaborando un plan de expansión deportiva que excede incluso a la Fórmula 1. La llegada de Colapinto se enmarca dentro de esa estrategia. No solo será piloto, sino también embajador técnico y rostro visible de la nueva etapa de Cadillac en el automovilismo global. Este último dato no es menor. De acuerdo con fuentes internas del grupo empresarial, Colapinto tendrá voz activa en el desarrollo de la nueva unidad de potencia que General Motors está diseñando para la reglamentación de 2026, y que será construida en conjunto con ingenieros que trabajaron anteriormente en los departamentos de competición de Corvette y Chevrolet. Se trata de un rol inédito para un piloto debutante en una escudería nueva: estar involucrado directamente en el diseño conceptual de un motor. La decisión de otorgarle este tipo de participación no fue casual, sino consecuencia directa de la carta técnica que el propio Colapinto envió a Andretti meses atrás, en la cual detallaba qué tipo de arquitectura mecánica consideraba más viable para una estructura independiente que compita con fabricantes establecidos como Mercedes o Ferrari. Esa intervención técnica fue tomada con mucha seriedad. Tanto, que los responsables del área de ingeniería de General Motors invitaron al argentino a una serie de reuniones privadas en Detroit durante el mes de abril, en las cuales Colapinto compartió mesa con diseñadores, analistas de datos y especialistas en simulación aerodinámica. Allí no solo se ganó el respeto del equipo, sino que dejó en claro que no pretende ser un simple empleado con talento, sino una figura activa en la construcción de todo el proyecto. Por eso no sorprende que algunos ya comiencen a compararlo, salvando las distancias, con lo que fue la figura de Niki Lauda en sus años como asesor técnico y decisor estratégico dentro de Mercedes. El argentino no solo quiere manejar el coche, quiere entenderlo, moldearlo, influir en cada decisión de su desarrollo. Esta actitud ha despertado múltiples reacciones. Para algunos analistas del paddock, como el ex ingeniero Rob Smedley, se trata de una apuesta arriesgada pero audaz. En declaraciones al medio Motorsport Magazine, Smedley afirmó que Colapinto está construyendo un nuevo tipo de piloto, uno que se involucra como socio técnico del proyecto y no se limita al rol tradicional que se espera de ellos. En esa misma línea se expresó también la periodista italiana Giorgia Bravetti, quien sostuvo en la Gazzetta dello Sport que el argentino podría convertirse en el primer piloto de la era moderna en moldear un equipo entero en torno a su identidad y visión, algo que no veíamos desde los tiempos de Michael Schumacher en Ferrari. Sin embargo, esta evolución también ha generado rechazo entre sectores más conservadores de la categoría. El propio Briatore, visiblemente irritado, filtró a través de un colaborador cercano que Colapinto está jugando un juego demasiado grande para alguien que todavía no ha demostrado nada dentro de la pista.
Esas palabras, cargadas de desprecio, fueron rápidamente rebatidas por el entorno del argentino, que considera que el verdadero valor de un piloto moderno no se mide únicamente en podios, sino en su capacidad de liderazgo, análisis y construcción colectiva. El contraste entre estas dos visiones no podría ser más nítido. De un lado, un modelo antiguo, verticalista y autoritario, representado por figuras como Briatore, que ven a los pilotos como piezas funcionales de un sistema que no deben cuestionar. Del otro, una nueva generación de corredores que aspiran a convertirse en protagonistas plenos del desarrollo deportivo y tecnológico. En ese sentido, Colapinto encarna algo más que una promesa, representa un cambio de paradigma. Y eso, inevitablemente, genera miedo en algunos y entusiasmo en otros. Lo que está en juego no es solamente el éxito o fracaso de una escudería emergente. Lo que se disputa, en realidad, es el futuro mismo del automovilismo profesional. ¿Será posible que un piloto como Colapinto, proveniente de un país con escasa tradición de apoyo institucional a la Fórmula 1, pueda reconfigurar las reglas de juego desde dentro? ¿Hasta qué punto resistirá la estructura tradicional frente al avance de figuras que no están dispuestas a agachar la cabeza? Las respuestas aún no están claras. Pero lo que ya nadie puede negar es que el movimiento que acaba de hacer Colapinto ha sembrado una semilla poderosa dentro del sistema. El verdadero impacto de la llegada de Colapinto al nuevo equipo de Andretti se empieza a medir no solo por las repercusiones inmediatas que ha generado, sino por la profunda sacudida que ha provocado entre los jóvenes pilotos que aspiraban a ocupar ese mismo lugar. Uno de los más afectados es, sin duda, Oliver Biermann, quien desde principios de este año venía siendo considerado como el principal candidato para convertirse en el rostro joven de la escudería estadounidense. Sin embargo, el cambio de rumbo estratégico por parte de General Motors, que priorizó la figura de Colapinto por encima de todo, ha dejado en el aire no solo las expectativas del británico, sino también las de la Academia de Ferrari, que lo venía respaldando desde hace tiempo. Biermann, que estuvo vinculado al proyecto de Andretti durante los test de simulador realizados en la ciudad de Indianápolis el pasado mes de febrero, había obtenido elogios por parte del personal técnico. Incluso se llegó a filtrar que el joven piloto británico había firmado una carta de intención no vinculante con la estructura americana, con el objetivo de incorporarse como piloto titular si la Federación Internacional del Automóvil confirmaba la entrada del equipo en la parrilla de 2026. Pero ese acuerdo quedó automáticamente en pausa cuando se consolidó la negociación con Colapinto. De hecho, según el periodista estadounidense Jennifer E. Lang, especialista en seguimiento de nuevos talentos, la decisión fue impulsada directamente por Michael Andretti, quien quedó profundamente impresionado por la claridad conceptual que mostró el argentino sobre cómo construir una escudería desde cero. Este golpe no solo representa un retroceso para Biermann, sino también para el proyecto formativo de Ferrari, que comienza a ver cómo sus principales talentos pierden terreno frente a corredores que están dispuestos a tomar riesgos estructurales más audaces. Y no es el único caso. El entorno de Isaac Kadjar, piloto vinculado a la estructura de Red Bull, también ha expresado preocupación por la forma en que Colapinto ha escalado posiciones en las negociaciones globales, dejando atrás a varios talentos que, sobre el papel, parecían estar mejor posicionados. Pero el sacudón que ha provocado el movimiento del piloto argentino no se limita solo a los jóvenes aspirantes. Dentro del paddock, la figura de Colapinto ha comenzado a ser observada con creciente atención, y en algunos casos, con temor, por los propios titulares de escuderías ya consolidadas. Yuki Tsunoda, por ejemplo, ha sido uno de los más incómodos con esta situación. Según trascendidos publicados por el medio neerlandés de Telegraaf, el japonés habría manifestado en privado su descontento por la forma en que algunos medios y ejecutivos de la Fórmula 1 comenzaron a referirse a Colapinto como el futuro latinoamericano de la categoría, desplazando de esa narrativa a otros pilotos con más experiencia. Este tipo de tensiones no son nuevas en el deporte, pero en el caso particular de Colapinto cobran un significado especial por la naturaleza de su relación con el poder dentro del automovilismo. A diferencia de otros corredores que han dependido históricamente de academias, patrocinadores fuertes o padrinos políticos, el argentino ha construido su camino a través de resultados, visión estratégica y una notable habilidad para leer los movimientos corporativos de la industria. Esta autonomía es percibida como una amenaza por ciertos sectores que prefieren a pilotos manejables, que no cuestionen las decisiones del equipo ni intenten influir en las cuestiones de fondo. El episodio más revelador en este sentido ocurrió hace apenas unas semanas, cuando se filtró que Colapinto había rechazado una oferta para incorporarse como piloto de pruebas a un equipo de la parte media de la parrilla, precisamente porque no se le garantizaba un rol activo en el desarrollo técnico del monoplaza. Esa negativa fue interpretada por algunos como un gesto de soberbia, pero para otros, fue la confirmación de que el argentino tiene una hoja de ruta clara, en la que no está dispuesto a conformarse con ser una pieza más del engranaje. Incluso dentro de la política interna de la Federación Internacional del Automóvil, la irrupción de Colapinto ha comenzado a generar tensiones.
Fuentes cercanas a la comisión técnica revelaron que varios delegados presionaron para que se revisaran los criterios de evaluación de nuevos equipos y pilotos, luego de que el argentino fuese incluido como figura clave en los reportes estratégicos del proyecto Andretti. Este movimiento fue interpretado por algunos sectores conservadores como una concesión política hacia el continente sudamericano, históricamente marginado en las decisiones centrales de la Fórmula 1. Sin embargo, los defensores del piloto sostienen que su inclusión no responde a cuotas simbólicas, sino a una preparación sólida y una visión integral del negocio del automovilismo. Lo cierto es que, con solo 23 años, Colapinto se ha convertido en el epicentro de una revolución silenciosa dentro del deporte. No solo representa una amenaza para el statu quo, sino también una invitación a replantear qué tipo de pilotos necesita la categoría en su nueva era híbrida, sostenible y centrada en la tecnología. Frente a figuras como Briatore, que aún siguen operando con lógicas del pasado, la irrupción del argentino parece marcar una línea divisoria entre dos mundos, el de los corredores obedientes y funcionales, y el de los protagonistas activos, capaces de moldear el futuro desde adentro. La confirmación oficial del fichaje de Colapinto por parte de Andretti para su desembarco en la Fórmula 1 en 2026 no solo reconfigura el tablero de pilotos, sino que plantea interrogantes mucho más profundos sobre el rumbo que tomará la categoría en los próximos años. La llegada del piloto argentino no puede analizarse como una simple decisión deportiva o técnica. Detrás de ella se esconde una apuesta política, comercial y simbólica que ha dejado a muchos dentro del paddock en estado de alerta. La reacción inmediata de personajes como Briatore, que en su momento intentó deslegitimar a Colapinto tras el escándalo con Alpine, revela con claridad que este movimiento tiene implicancias que van más allá del rendimiento en pista. Y es que el anuncio de Andretti no llegó solo. Fue acompañado por una serie de comunicados estratégicamente coordinados con socios como General Motors, Cadillac y el propio ecosistema mediático estadounidense, que ya ha comenzado a posicionar a Colapinto como el rostro latinoamericano de esta nueva etapa. Este respaldo no es menor. A diferencia de otros equipos debutantes que han llegado a la categoría en el pasado con estructuras débiles o dependientes de apoyo político, Andretti desembarca con un plan industrial sólido, una alianza tecnológica robusta y un mensaje claro. Vienen a competir en todos los frentes. Y en esa narrativa, Colapinto representa algo mucho más potente que un joven con talento. Representa la ruptura con un modelo tradicional de pilotos moldeados a imagen de los directores deportivos. No es casualidad que uno de los puntos más comentados dentro del entorno de Colapinto sea su insistencia en participar activamente en las decisiones estratégicas del equipo. Según revelaron fuentes cercanas al proyecto, el argentino habría exigido que su contrato incluyera una cláusula de intervención en las reuniones técnicas de desarrollo del monoplaza, así como acceso permanente a los datos de simulador e interacciones directas con los ingenieros de planta. Esta actitud, que en otros pilotos podría haber sido considerada arrogante, fue celebrada por Michael Andretti como una señal de compromiso integral. Queremos construir un equipo donde los pilotos no solo manejen, sino también piensen, habría declarado el ex piloto estadounidense en una reunión privada con inversionistas en Charlotte. En paralelo, la influencia que ha comenzado a ejercer Colapinto en la región sudamericana es cada vez más palpable. Desde el anuncio de su incorporación al equipo de Andretti, se han multiplicado las iniciativas de federaciones locales y academias de formación que buscan estrechar lazos con el entorno del piloto. Países como Chile, Colombia y México ya han enviado delegaciones a reuniones organizadas por el programa LATAM Motorsports Bridge, que lidera el propio representante de Colapinto y que tiene como objetivo crear una red de talentos para alimentar a escuderías emergentes. Esta dimensión regional de su figura explica también el nerviosismo que se vive dentro de otras academias europeas, que ven en él a un competidor directo por los recursos, la atención mediática y las oportunidades estratégicas. Pero quizás el dato más significativo y polémico del momento es el giro que ha dado la opinión pública y mediática con respecto a su figura. Hace apenas unos meses, Colapinto era retratado por muchos portales europeos como un piloto con ambiciones desmedidas, difícil de manejar o carente de respaldo sólido. Hoy, esas mismas fuentes comienzan a destacar su madurez, su disciplina técnica y, sobre todo, su coherencia. Incluso medios tan influyentes como Automotor und Sport o la Gazzetta dello Sport han reconocido que el argentino representa una visión moderna del piloto profesional del siglo XXI, combinando velocidad, inteligencia emocional y comprensión del negocio automotor. En este contexto, el silencio reciente de figuras que antes fueron críticas con él es ensordecedor. Ni Briatore, ni los directivos actuales de Alpine, ni los voceros habituales del sector conservador de la Fórmula 1 han emitido comentarios públicos tras el anuncio. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que, por primera vez en mucho tiempo, un piloto ha logrado imponerse sin depender de sus estructuras, obligándolos a recalcular su estrategia. El futuro de Colapinto en Andretti todavía está por escribirse, pero lo cierto es que su elección como primer piloto titular de la escudería ya ha dejado una huella.
No solo ha descolocado a quienes creían tener el control del tablero, sino que ha instalado una conversación más amplia sobre el tipo de deporte que la Fórmula 1 quiere proyectar en esta nueva etapa. Y en esa discusión, Colapinto no aparece como una pieza marginal, sino como un actor central, dispuesto a desafiar las reglas del juego y, si es necesario, reescribirlas.